Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos. De verdad, un gozo, una alegría enorme estar aquí entre ustedes como siervos del Señor, como ministros del Señor, teniendo un privilegio demasiado grande. En una oportunidad se dice que la reina de Inglaterra decidió invitar a Carlos Spurgeon para que fuese embajador del Reino Unido en un país de Europa. Y cuando supo él, lo compartió a su iglesia. Y una anciana en medio de la congregación le dijo: Carlos, no te rebajes, no te rebajes. Tú ya eres un embajador del reino de los cielos. Así que todos aquí, hermanos queridos, somos embajadores del reino de los cielos en una tierra que la hizo Dios y que está controlada por Satanás, y que necesitamos restaurar esta tierra, buscar el arrepentimiento del hombre y traerlo hacia Dios. Mi nombre es Vicente Alcántara Ulloa. Yo provengo de Perú, mi ciudad natal y donde desarrollo el ministerio es la ciudad de Trujillo. Es la segunda ciudad de mi país, está a 500 kilómetros al norte de Lima. Tengo el privilegio de haber conocido al Señor Jesucristo como mi Señor, mi Salvador, mi Rey, mi dueño, mi todo, hace 45 años. Y me llamaron para ser pastor de la iglesia donde estoy hace 30 años. Yo no sé cómo esa congregación no se ha cansado de mí. Y todavía seguimos ministrando al Señor. Tengo una esposa, mi esposa se llama Corina, Cori le decimos de cariño. Tengo 3 hijos, Keila es la mayor, luego es Paul y el tercero es Daniel. Probablemente algunos de ustedes conozcan a Daniel, han escuchado de esta banda que es Corban. Corban es una banda misionera que canta, mi hijo es el vocalista. Y él es pastor, ministra junto conmigo en la iglesia. Yo tengo mucha expectativa de él. He orado al Señor para que lo haga 10 veces mejor que yo, porque uno anhela que sus hijos puedan seguir las pisadas del Rey Jesucristo. Así que, sin mayor prolegómeno, sin mayor introducción, vamos a meternos en el texto de la palabra y les voy a rogar que abran sus Biblias en el libro de los Hechos. Es cierto que este libro bastante controversial, no sé si mi hermano allá tiene el PowerPoint, ¿sí? Ok, este libro, el título es bastante controversial, como ustedes saben. Algunos dicen que debería llamarse Los Hechos del Espíritu Santo, otros Los Hechos de la Iglesia en el poder del Espíritu Santo, pero ahí está en nuestras Biblias como Los Hechos de los Apóstoles. Y muy bien, vamos a tocar este tema. Quisiera que lean juntamente conmigo desde el verso 1, capítulo 1, verso 1, hasta el 14, perdón. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba,
He aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar brevemente y rogarle al Señor su presencia entre nosotros. Señor, qué duda cabe que tú eres la persona más importante en tu iglesia y en el universo entero. Tú eres el Señor. Permítenos esta mañana abrir los ojos de nuestro entendimiento y decláranos tus verdades, Señor. Bendícenos con tu presencia, bendícenos con tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo sea el maestro por excelencia en esta mañana y nos dé de ti, Señor. Queremos aprender de ti, de tu palabra. Mueve nuestros corazones hacia tus propósitos eternos. Guárdanos, Señor, de tomar la gloria que solo a Jesucristo le corresponde, el Rey y Señor nuestro. Señor, quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Tendremos el PowerPoint? No lo tenemos. ¿Te puedo dar mi memoria? ¿Sí? Ok. David, préstame por favor. Quiero que ustedes puedan seguir ahí porque hay palabras. Yo mandé una separata con anticipación. El que dice la misión en Jerusalén. Muy bien, vamos avanzando entonces. Muchas gracias, disculpen la interrupción. Aparte de que el libro de los Hechos, por supuesto, nos provee todo el contexto para las epístolas, porque en el libro de los Hechos es cuando se inicia Corinto, cuando se inicia Filipos, cuando se inicia Gálatas, etcétera, etcétera. Tenemos en el libro de los Hechos esto. El propósito de Lucas, el evangelista Lucas, médico de carrera y médico personal del apóstol Pablo, escribió este libro con 3 propósitos claramente definidos. Número 1, presentar el crecimiento de la iglesia. Número 2, describir el mensaje de la iglesia. Y número 3, destacar el ministerio de Pedro, que ocupa casi la primera mitad del libro de los Hechos, capítulo 1 hasta el capítulo 12. Y también el ministerio de Pablo, que ocupa desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28. Como el tema que nos ocupa esta mañana es la misión en Jerusalén o la iglesia extendiéndose en su entorno, es inevitable tener que consultar el libro de los Hechos, el cual es el manual de crecimiento de la iglesia novotestamentaria o la iglesia primitiva. Cuando uno, hermano, quiere extenderse en su Jerusalén, inevitablemente tú tienes que ir al libro de los Hechos y ver cuáles eran las condiciones que permitió que la iglesia pudiese crecer. Eso tenemos que tenerlo bien nítido y claro. Por eso hay que considerar estas condiciones espirituales que no podemos pasar por alto si queremos iniciar la misión en Jerusalén. Puedes ir avanzando, por favor, y estoy casi terminando la introducción. Si queremos iniciar esta misión desde nuestra propia Jerusalén, estas son las condiciones fundamentales. En primer lugar, miremos el papel de la oración. Les anticipo que hay por lo menos 3 condiciones muy importantes. Primero, el papel de la oración. En segundo lugar, el poder del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, el contenido del mensaje. Usted tiene que preocuparse en su iglesia de estas 3 cosas para poder iniciar un mensaje que afecte nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestra urbanización, la calle donde vivimos, el trabajo donde nos empeñamos, el hogar en que habitamos. Es inevitable, 3 condiciones.
El papel de la oración, lo repito, lo enfatizo. Segundo, el poder del Espíritu Santo. Y tercero, el contenido del mensaje. Vayamos uno por uno. Inmediatamente, después de la ascensión del Señor Jesús en el Monte de los Olivos, los apóstoles vuelven, nos dice el versículo 12, volvieron a Jerusalén. Y luego inmediatamente se dirigen hacia el aposento alto. Dice el verso 13, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y los demás, los 11 discípulos, puesto que Judas ya se había suicidado. Entonces, ahora la pregunta que tenemos que hacer, ¿qué hacía este grupo? ¿Qué hacía este grupo ahí en el aposento alto? Algunos han malinterpretado, dice, tenían mucho temor de los judíos y se escondieron, estaban metidos ahí. Pero la palabra de Dios dice que el verso 14, se dedicaron a la oración. Mire el verso, todos estos unánimes, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego. Entonces la primera cosa que encontramos de los discípulos sin el Señor Jesucristo, a propósito, ¿cuándo termina el ministerio de Jesús en la tierra? ¿Cuándo termina? ¿Ah? Cuando asciende al cielo. Hay muchas personas dicen, cuando lo crucifican, termina la misión. No. Después que resucita, 40 días, habla del reino, habla de la extensión de la iglesia, habla del papel del Espíritu Santo y le dice, quédense aquí. Y todos los evangelios dicen, no se muevan de Jerusalén, esperen el poder de lo alto. Entonces es vital esto. ¿Qué hacía este grupo de personas entonces en el verso 14? Se dedicaron a la oración. Ahora, ¿cuáles eran las características de la oración? Número 1, había unanimidad en el grupo. Esto significa que había unidad. Usted se puede dar cuenta, hermano, que cuando nosotros queremos hacer algo en nuestra casa y si padre y madre no están de acuerdo, la cosa no funciona. Ahora, en una casa que puede estar conformada por 3, 4, 5, 7, 10 miembros, imagínate la iglesia del Señor, con personalidades distintas, con caracteres diferentes, con temperamentos totalmente disímiles. Tenemos que tener unidad. Y la unidad significa humildad, unidad de propósito. Es decir, todos apuntando a un solo lugar, empujando en el mismo sentido. Esto es vital, esto es importante en la vida de la iglesia. Si el pastor titular dice una cosa y sus asistentes o su liderazgo o la junta administrativa de la iglesia no está de acuerdo, eso no va a caminar. Porque unos tiran para un lado y otros para otro lado. El inicio de la iglesia primitiva, uno ve que había unidad. Y en segundo lugar, persistencia. Es decir, tenían una sola determinación. Hay que orar hasta que Dios conteste nuestras oraciones. Y fíjese, después de esos 40 días en que el Señor Jesús es alzado y tomado en las nubes, después de esos 10 días ellos pasaron en oración. Mis amados, esto no debe de extrañarnos. Los que conocen Corea saben que Paul Yonggi Cho tenía la iglesia o tiene la iglesia más grande y este hombre, muchísima gente de su iglesia van a una montaña que le han denominado la montaña de oración. Y han excavado en la montaña especie de cuevas como si fuese este púlpito y se meten ahí a las justas como si fuera una monja o un monje ermitaño ahí orando a Dios y dice, no me voy de aquí hasta que Dios no me responda. Y muchos han bajado a los 15, 20, 30 días con su petición respondida. Por eso la iglesia ha crecido, mis amados hermanos. La oración es vital y en unidad y persistentemente. ¿Dónde surgen estas oraciones? ¿Hay que nombrar un comité de oración y decirle que se dediquen a orar? No, mis hermanos. Mira el capítulo 13. Dice que en el grupo de los apóstoles, los 11, el pastor y su equipo tiene que ser el modelo. Yo tengo en mi cuerpo pastoral 11 personas que trabajan conmigo. Y varias veces, como lo tengo la iglesia dividida en sectores, a veces les he dicho, tú
del sector 1, ¿cuándo vas a orar? Dice, yo el día sábado a las 6:30 de la mañana, correcto. He ido a las 6:30 de la mañana y no lo veo a él. Entonces, de ese sector, que son 35 personas, ¿cuánto hay? ¿1 o 2? O de repente ninguno. Porque si dicen, si el pastor no tiene interés en esto, ¿por qué tengo que tener yo? Mis amados, nosotros como pastores tenemos que ser el ejemplo y el modelo. Yo nunca supe que alguna vez mis hijos me dijeron, papá, varias veces yo quise hablar contigo temprano y empujé la puerta de tu dormitorio y no lo pude hacer porque te vi de rodillas orando. Mis amados, la oración es vital, es importantísimo en la vida del pastor, del líder. En segundo lugar, no solamente los apóstoles, el liderazgo, dice las mujeres, María, la madre de Jesús y sus hermanos, el versículo 14, la segunda parte. Permíteme una reflexión personal. La oración es el abono de la tierra donde tú vas a conquistar. Nuestras oraciones son como el ejército que manda su artillería para romper todas las fortalezas que Satanás ha hecho. Entonces la oración va bombardeando y luego entra el mensaje y sumamente sencillo ella predicar la palabra. ¿Quién podría creer, mis amados hermanos, que a partir de este pequeño grupo de 11 personas orando, pastores y líderes ahí, apóstoles y el liderazgo, a partir de esto se extendería la iglesia del Señor? De un grupo. Tú puedes tener una iglesia muy pequeña de 20, 30 personas y dirás, ¿cómo no tengo una iglesia de 1000, de 2000 o de 3000 personas? Qué bonito. No, mi hermano, un grupo de 11 estaban clamando en unidad y persistentemente y el Señor respondió. Ahora, la tarea de extender el reino es una de las tareas más serias que uno puede tener. Se cuenta que Jonathan Edwards, un predicador de mediados del siglo XVIII en los Estados Unidos, Jonathan Edwards era un excelente predicador, pero fíjate, y perdona lo que voy a decir, era miope. Y su mensaje lo leía así. Pero qué poder tenía ese mensaje. Cuando iba a otras ciudades, a una ciudad aquí, una ciudad allá, antes de que él vaya a predicar una campaña evangelística, enviaba a 2 de su equipo. Un mes antes alquilaban un cuarto y se dedicaban exclusivamente a la oración. Mira la importancia de la oración. Eso necesitamos nosotros, mis amados hermanos. Y la oración más tarde llega a ser tan importante. Dice que cuando Pedro y Juan subían a la hora de la oración, ¿para qué iban al templo a la hora de la oración? No iban a hacer coinonía ese momento, iban a orar. Un cojo les pide una propina. Y ellos le dicen, hey, ¿quieres que hagamos algo nosotros? Fíjate, mira, préstanos atención, porque él está acostumbrado, una limosna, y no importa quién pase, la cosa es extender la mano. Y cuando le presta atención, dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo, te doy en el nombre de Jesús Nazaret, párate y anda. La oración serviría, hermanos queridos, para bombardear todos los ejércitos del maligno. Y nuestro ministerio se desarrolla en medio de una guerra espiritual. No creas que es tan fácil arrebatar almas que están yendo camino al infierno. No es fácil, hermanos. Es una lucha y por lo tanto tenemos que orar. En segundo lugar, mis amados hermanos, el poder del Espíritu Santo. Mira lo que dice el verso 2 del primer capítulo nomás. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, nos hace ver que aquí el Espíritu Santo juega un papel importante en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús. Cuando uno mira Lucas, el capítulo 4 y el verso 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Durante su vida terrenal, el Señor ministró en el poder del Espíritu Santo y fue guiado y fortalecido por el Espíritu Santo. Luego de su resurrección, siguió haciendo lo mismo. La llenura del Espíritu Santo no solo fue necesario en la vida de Jesús durante su ministerio terrenal, sino que también fue necesario aún después de haber resucitado, aún con su cuerpo glorificado.
Ahora una pregunta. Si Jesús necesitó, aún después de haber resucitado, en esos 40 días que anduvo en la tierra, si Él necesitó del poder del Espíritu Santo, discúlpame la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para no necesitar el poder del Espíritu Santo? Se hace imprescindible el poder del Espíritu Santo. Jesús dependió totalmente de Él, cuanto más nosotros. Durante esos 40 días el Señor les habló del reino, les habló de la realidad de su resurrección y de la necesidad de que sean revestidos de este poder de lo alto, como dice el verso 4 y el verso 5 del primer capítulo de Hechos. Miremos el Espíritu Santo brevemente en la vida de los discípulos. En primer lugar, el Espíritu Santo era una promesa del Padre. Mire el verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa ¿de quién? Del Padre. El Espíritu Santo era un ofrecimiento del Padre. Entonces el Padre Celestial iba, tengo una serie de versículos que ustedes lo tienen ahí, que no lo voy a leer por razones de tiempo. En segundo lugar, Jesús antes de ir a la muerte, habló de esta promesa. Y miren conmigo en Juan 14, 26. En su Biblia, Juan 14, capítulo 14, y el verso 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. En tercer lugar, era una promesa que el mismo Señor Jesús se encargaría de cumplir. Y eso lo podemos ver también en Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para mañana, para siempre, para siempre. O sea que después que resucitamos nosotros, va a ser imprescindible el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es vital, como nos dice aquí. Bueno, entonces la promesa del Espíritu Santo está vinculada con una experiencia que Cristo llama bautizados con el Espíritu Santo, como dice en el verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y esto es vital para nosotros entenderlo. Aquí el Señor Jesús en este verso hace un contraste y un paralelo con el bautismo de Juan. Dice, porque Juan ciertamente bautizó, ¿con qué? Con agua. Más en el lenguaje es un adverbio de modo que uno lo puede reemplazar, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Veamos algunas implicancias de esto. Los discípulos con la venida del Espíritu Santo tendrían una experiencia mayor que los seguidores de Juan el Bautista. Por eso usa la palabra pero. Además esto lo dijo Juan el Bautista. ¿Quieres ver conmigo en Lucas el capítulo 3 y el verso 16? Lucas ahí nos apunta lo que el mismo Juan había anunciado. Dice en Lucas 3:16, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. La palabra bautizo significa sumergir o colocar dentro de. Juan sumergiría en agua. El Señor Jesús nos sumergiría en el Espíritu Santo. Mire la tremenda diferencia. Entonces, por un lado vemos que el agente del bautismo en agua era Juan, pero el agente del bautismo en el Espíritu Santo era Cristo. Mira la tremenda diferencia. Una breve reflexión. El bautismo en el Espíritu Santo es inevitable en nuestro ministerio. Es inevitable en nuestro ministerio. Una tremenda necesidad de la iglesia en nuestros días es tener el poder de lo alto. Déjame decirte, triste y lamentablemente, hay muchas congregaciones que han sustituido lo que es espiritualidad con metodologías.
Esto funciona, hay que hacer esto. Ah, esto ya no funciona, hay que hacer lo otro. Y hacen eso. Y déjeme decirlo, eso no está bien. No podemos sustituir. Veamos ahora la venida del Espíritu Santo. ¿Cuál era la promesa? La promesa, recibiréis poder cuando haya venido, verso 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo que necesitaban los discípulos para poder anunciar el reino era dos cosas: la presencia del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Ahora, mira conmigo el capítulo 2 del libro de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí nosotros podemos ver la capacitación de Dios para su iglesia. Habían pasado, como dijimos hace un instante, escasamente 10 días. 10 días de la ascensión del Señor Jesús, y el día de Pentecostés vino cuando ellos estaban orando. Verso 14. Vino cuando ellos estaban en unidad, persistiendo. Verso 14. En versículo 1 también dice que estaban en unidad. Vino, dice el verso 2, capítulo 2 de Hechos, vino un viento recio. Este viento recio llamó la atención y se juntó una multitud, dice el verso 6. Y se juntó una multitud y se generó un doble impacto. En ese día se generó un doble impacto. Los 120 comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Y la multitud de diversas partes del mundo que oían las maravillas de Dios, lo oían en su propia lengua. Había gente de todo el mundo, dice la palabra. Fíjese, del este, partos, medas, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia. Del norte, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia y Panfilia. Del oeste, Egipto y las regiones del África, más allá de Cirene, romanos y cretenses también. Del sur, árabes. Mis amados, la venida del Espíritu Santo impactó, y el impacto fue tan grande sobre los 120 que ahora, en primer lugar, podían hacer cosas que antes no podían, hablar cosas que antes no hablaban. Y mire la importancia de la presencia del Espíritu Santo. La predicación desde mi Jerusalén, desde mi propia iglesia, desde el lugar donde me encuentro, es una consecuencia de haber sido investidos con el poder de lo alto. Nadie va a ser un predicador de la noche a la mañana si no persiste en oración, si no se mantiene en unidad y si no recibe el poder del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el motor que impulsa. ¿Quién dirige las misiones? ¿El pastor de la iglesia? ¿La Junta Nacional? El propulsor, hermano, y protagonista de las misiones es el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo: apartadme y a Bernabé y a Saulo, a quienes he escogido y llamado para la obra que los voy a enviar. Es el Espíritu Santo. No pretendamos entonces impactar nuestra Jerusalén si no tenemos estas condiciones de la cual venimos hablando. La promesa de Hechos 1:8 es el complemento de la Gran Comisión. La Gran Comisión dice que debemos ir hasta lo último de la tierra, enseñando, predicando y bautizando. Pero Hechos 1:8 dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces se complementen. Mire la unidad y complementación de la palabra allí. Esto es muy importante. Amados, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es imprescindible en la vida de pastores, en la vida de evangelistas, en la vida de misioneros, en la vida de las juntas nacionales, en la vida de las juntas administrativas de la iglesia, en la vida del liderazgo.
El pastor Mutri anoche decía, ¿no será que en nuestras iglesias hay un montón de gente que yo le llamo convencidos, pero no arrepentidos? El Señor Jesús llegó a mi vida por primera vez a los 12 años. Y a los 12 años yo estaba muy, muy convencido que lo necesitaba a Cristo en mi vida, pero no entregué mi vida sino hasta los 20 años. Una cosa es estar convencido y otra cosa es estar arrepentido. Y a veces nuestras iglesias están llenas de gente convencida, que necesitan a Dios, claro que lo necesitan. Que requieren tal o cual cosa de Dios, claro que requieren eso. Pero ¿están arrepentidos? Esa es una duda muy grande que hay que resolver. La preparación bíblica y la preparación teológica es importante, pero la presencia del Espíritu Santo es imprescindible. Se habla del ministerio de Juan el Bautista y algunos han dicho que Juan el Bautista estudió en el instituto o seminario BOA: Biblia, oración y ayuno. Biblia, oración y ayuno. Hermanos queridos, el doctor Alfred Smith, que ha permeado la obra de la Alianza en el Perú, él decía: mis amados, cuando yo estuve en el seminario de la Alianza, teníamos como maestros varios doctores, cuyos nombres no los recuerdo. Pero había un pastor que se levantaba a las 4 de la mañana, iba a la presencia de Dios, venía a la clase con su Biblia en la mano, sin apunte alguno, ponía la Biblia y le comenzábamos a escuchar a Dios hablarnos a cada uno de nosotros. Mis amados, la obra de Dios no requiere de títulos, requiere de hombres humildes, mujeres sencillas, que buscan que Dios sea glorificado. El primer capítulo de Juan dice: si yo fuere levantado en una asta, en una cruz, a todos atraeré a mí mismo. Lo que tenemos que exaltar es la presencia de Jesús en la persona de su Espíritu Santo, la presencia del Padre en la persona de su Espíritu Santo en la iglesia. ¿Sabes? Estas iglesias que andan en la prosperidad andan con una magnificación de la pareja pastoral. Y el ungido de Dios, el intocable de Dios, y Jesús, y el Espíritu Santo, arrinconados ahí. Porque más importante es el pastor. Amados, yo les he dicho, tengo 45 años en esa iglesia, una preciosa iglesia que el Señor nos ha dado. 30 años como pastor. Yo llegué a la Alianza cuando tenían 40 personas. Hoy en día nosotros tenemos 1,300 personas en nuestra iglesia. Y hemos sacado 4 congregaciones en la ciudad y 2 fuera de ella, que ya hablaré más adelante. Y cuando le escuché por primera vez a David en Bolivia, en Santa Cruz, hace un par de semanas que estuvimos, él decía: en mi iglesia somos 3,000 personas y 1,500 están estudiando la Biblia. Yo decía: Señor, yo pensé que mi iglesia era una de las más grandes en el estudio de la palabra. Y ahí hay una iglesia bárbaramente estudiando 1,500. Yo tengo 650 personas estudiando la Biblia todas las semanas. Pero también me puse a pensar que David tiene a todos ahí. Y en la proporción, si nosotros fuéramos 3,000, también estuviéramos por 1,500 estudiando la palabra, porque con 1,300 tenemos 650. Y claro, como tenemos varias congregaciones en la ciudad que hemos sacado, entonces se justifica. Y gracias a Dios, porque el estudio de la palabra es fundamental, mis amados hermanos. Muy bien, la tercera condición para que mi iglesia se pueda extender es el contenido de la predicación. El contenido de la predicación. No es decir cualquier cosa. No es que te sientes mal, ven a Cristo y te vas a sentir bien. No es eso. ¿Quién no se siente mal? Ya sea familiarmente, socialmente, corporalmente, etcétera, etcétera. Tenemos muchas deficiencias.
Y claro, como uno lo presenta a Cristo como la panacea, la solución, todo el mundo viene a Cristo, pero no hay arrepentimiento de por medio. Entonces, el contenido de lo que vas a predicar es de vital importancia. Número 1, la vida de Cristo. Para esto tenemos que examinar Hechos capítulo 2 y los versículos del 22 hasta el 32. Y fíjate cómo inicia, solamente voy a leer 1 o 2 versículos. Verso 22 del capítulo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Mis amados, aquí en estos 3 escasos versículos está todo el contenido de la predicación. Número 1, la vida de Cristo. Versículo 22. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro, en primer lugar, identifica a Jesús Nazareno, que es el nombre más conocido. ¿Recuerdan ustedes cuando un discípulo le dice al otro: hemos hallado el Mesías, a Jesús de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿No es cierto? Era identificado como Jesús Nazareno, que era el nombre conocido por todo el mundo. Y lo describe interesantemente como varón aprobado. Mis queridos hermanos, en esta tierra podemos recibir el aplauso de la gente, pero la aprobación solamente viene de Dios. La aprobación. De repente tú eres un pastor, una pastora, un líder, hombre o mujer, que estás allá en el monte o en el valle y dices: a mí la Junta Nacional ni se acuerda de mí. Mis amados, tú y el Espíritu Santo, tú y Jesucristo eres más que todos. Tienes lo mejor. Gracias a Dios, gracias al Señor. Lo describe como varón aprobado. Y aprobado significa exhibido, manifestado, acreditado. ¿Recuerdas el día de su bautismo? Este es mi Hijo amado, en quien mi corazón está plenamente complacido. Está probándolo Dios, delante de todos, delante de todos. Destacó la importancia de Jesús por medio, Pedro destaca la importancia de Jesús por medio de maravillas y prodigios y señales. Todos sabían perfectamente todos los milagros que Jesús había hecho. Entonces les trae a cuentas: mira todo lo que ha hecho Jesús. Cristo lo hizo durante su ministerio terrenal. Primera condición del mensaje: la vida de Cristo. No se trata de predicarme a mí, no se trata de predicar mi iglesia, no se trata de predicar mi denominación, se trata de predicar de Cristo y lo que él hizo. Número 2, la muerte de Cristo. Mis amados, mire el verso 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al describir la muerte de Cristo, Pedro interesantemente guarda un equilibrio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Se dice que el destino de los seres humanos está tejido en una tela. Tú has visto cuando te venden una tela, está en un rollo, ¿no es cierto? Y las fibras que corren a lo largo de todo ese rollo se llama la urdimbre. Y las pequeñas, que pueden ser 90 centímetros, 1,10, 1,60, se llama la trama. Las fibras más largas que traspasan la historia es la voluntad de Dios. La trama es la voluntad del hombre. Y entre los dos se mezclan para el destino final de los seres humanos.
Y aquí Pedro, interesantemente, lo muestra. Al describir, como dije, la muerte de Cristo, Pedro guarda un tremendo equilibrio. Por un lado dice que los judíos lo prendieron y lo mataron por mano de inicuos, por mano de los romanos, crucificándole, dice. Sin embargo, cuando uno puede preguntar al texto, ¿cómo pudieron hacer esto del Mesías de Dios? Pedro señala que la soberanía de Dios lo ha entregado, dice, por el determinado consejo y anticipado conocimiento. A Jesús no le sorprendió la muerte. Jesús lo anunció varias veces y Él lo dijo: para esto he venido. ¿Se acuerdan ustedes cuando subió al monte de la transfiguración con Pedro, Juan y Jacobo? Y ahí dice que se transformó, se transfiguró y vieron la gloria de Jesús que tuvo antes de venir a esta tierra. Nosotros, lamentablemente, como iglesia, hemos perdido mucho al no examinar el rol y el papel de la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Para nosotros Cristo cuenta cuando viene a través del vientre de la Virgen María. Pero Jesús estuvo ahí en la eternidad, antes de que el mundo fuese. Por eso en Juan capítulo 17, Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, mis amados, qué vital, importante es nosotros predicar de la muerte de Cristo. Por eso, ante la pregunta, ¿cómo pudieron hacer esto? Él dice que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y en tercer lugar, hay que hablar de la resurrección de Cristo. El mensaje tiene que estar hablando de la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Pedro hace aquí una extensa explicación y lo compara con David. David murió y ahí está muerto en su generación, su tumba está ahí, pero de Cristo dice, está vacía su tumba, en todos los versículos que siguen al verso 23. Pedro dice que el Dios que obró en la vida de Cristo y determinó su muerte, fue también el que lo levantó de los muertos. Mira el verso 24, al cual Dios levantó. Dios lo entrega a la muerte y Dios lo levanta de la muerte. Interesantemente, es decir, era inevitable que fuese retenido por la muerte, como dice el verso 24, al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenida por la muerte. Este es el mensaje que debemos de entregar. ¿Tú recuerdas cuando el apóstol Pablo va a la cultura más importante de su época, que fue los griegos, la cultura de los corintios, los atenienses, y dice en Primera de Corintios capítulo 2, si quieres acompáñame en tu Biblia, Primera de Corintios capítulo 2, verso 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre nosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mis amados, todavía la iglesia no ha experimentado el poder de la cruz. No ha experimentado el poder de la cruz. Y voy terminando. Es una verdadera lástima, hermanos, cómo nuestros mensajes están solamente con pensamiento positivo, con situaciones emocionales, con situaciones psicológicas, pero desposeído de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Cuando mira cómo termina Pedro ese mensaje, él termina precisamente frente a una pregunta que le plantean y que anoche David lo hizo muy bien. Ellos dijeron, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos ahora? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el poder, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mis amados, antes del Pentecostés se celebraba una fiesta en el Antiguo Testamento que se llamaba la fiesta de las cosechas. La fiesta de las cosechas. Coincidentemente, en el Nuevo Testamento
el Pentecostés reemplaza las cosechas, porque el Pentecostés sería el inicio de una cosecha espiritual sin precedente alguno. Así que, mis amados, cuán importante el rol de la oración. La oración en el futuro serviría, hermanos, para echar demonios, para acallar a huestes del infierno, para predicar la palabra, para llevar el mensaje adelante. La predicación tiene que estar centrada en la bendita persona de Jesucristo y en su resurrección, el poder de su resurrección. Porque como dice Pablo en capítulo 15, 1 Corintios 15, si Él nos resucitó, vana es nuestra fe. Por las puras estamos. Mis amados, no sé cómo podría ayudarte, pero el deseo de mi corazón es que pasemos más tiempo estudiando los mensajes que están en la palabra de Dios, que no solamente son pertinentes para su época, sino que son pertinentes para el día de hoy. El hombre, a veces tú dices, no, pero yo lo voy a hacer mejor. Déjame decirte, Pablo tenía la mente de un enciclopedista. Pablo tenía la mente más capaz de esos que hicieron la Revolución Francesa. Sin embargo, dice que cuando no fue con excelencia de conocimiento, sino que se propuso no saber nada, ser un ignorante delante de todos, a pesar de la formación tan fuerte que tuvo. Simplemente a Cristo y a este crucificado. Señor Dios de la gloria, muchísimas gracias por tu bendita y eterna palabra. Muchas gracias por el poder de tu Espíritu Santo. Tú has dicho, Señor, que nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Cuanto más tú, que eres bueno, Señor, no nos darás tu Espíritu Santo para la tarea que tenemos que emprender, para la tarea que tenemos que hacer. Señor, yo oro esta mañana por mis consiervos, hombres y mujeres. Llénales de tu presencia, que mediten más en tu palabra, que aprendan a doblar sus rodillas y que mediten en ti, sabiendo que toda buena obra y te don perfecto tú nos has entregado en las manos y somos administradores de tu gracia en medio de un mundo pervertido. Danos el poder de tu Espíritu, danos, Señor, la gracia de tu palabra y darnos el poder de la oración también. Todo esto te lo rogamos, dándote la gloria, la honra, la adoración y alabanza por Jesucristo, nuestro amado Redentor. Amén y amén.